Bueno, estamos en la Estación Experimental de Interreconquista. Es un sitio de evaluación de la red de ensayos de trigo, en la cual es coordinada por el INASE. Es una actividad que viene por protocolo. Tenemos fechas de siembra, de acuerdo al largo de ciclo, son 4 fechas de siembra. Las primeras son de ciclo largo, la primera y la segunda ciclo largo y ciclos intermedios largos. Después entrarán los intermedios cortos y los cortos, es decir, tenemos 4 fechas de siembra que va desde el 10 de mayo al 30 de junio. En esta campaña hay, por ejemplo, 66 cultivares comerciales. Eso varía de año a año. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de información? Bueno, vemos en este ambiente la productividad que alcanza el cultivo de trigo y que es casi sinónimo de la adaptación que tiene a estas condiciones de ambiente extrapampeano, de un clima zonal, regional en realidad, que es de transición entre templado y subtropical. Y también vemos, la adaptación que hay a estas condiciones ambientales y si participan varios años, la estabilidad que tienen esos materiales. Tenemos información que forma parte para la toma de decisiones, digamos, de quién desea hacer trigo, digamos, cuándo sembrar, cómo sembrar. Por ejemplo, unas cosas que se destacó hoy también es cómo varía la fenología del lugar de donde se obtuvo, digamos, acá en el norte. Pero es porque el desarrollo, las etapas que tiene el cultivo depende de temperatura. Entonces es muy distinto de allá de la provincia de Buenos Aires, donde se obtuvo, que de acá. Habitualmente era la roya de la hoja la principal enfermedad, hasta que apareció después la roya amarilla y ahora en los últimos 2 años la roya de tallo. Entonces, esas son las cosas, básicamente las dos características que tiene que tener el cultivar que va a sembrar, es decir, que se adapte a la zona, que rinda y que tenga buen comportamiento sanitario, porque es una zona en donde el rendimiento promedio es medio bajo. Acá en la zona se siembra el 99% prácticamente de ciclos cortos, ciclos intermedios, es decir, son aquellos trigos que vamos a estar sembrándolos del 20 de mayo al 15 de junio básicamente, para que no sean muy afectados por las temperaturas altas de octubre. Y en ese de cómo lo vamos a sembrar tenemos que tener muy en cuenta, digamos, el antecesor que lo estuvimos hablando. El agua tiene que estar en el perfil del suelo porque los inviernos son secos. Entonces, es eso, si vamos a sembrar, primero ver qué humedad hay en el perfil del suelo. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos hacer en el cultivo, hay que fertilizarlo, la respuesta a los insumos que pongamos va a estar ligado al ambiente y si no hay agua, no hay respuesta. Entonces como que tenemos que tener un manejo estándar del cultivo, es decir, sembrarlo de una manera tal que si el año viene mal, entre comillas, así que no va a llover o las temperaturas son muy altas, digamos, produzca igual. Si el año, digamos, se presenta con algunas cosas anormal que lo hacen excepcionalmente bueno, que pueda rendir mucho también. Y yo siempre hago hincapié en fecha de siembra. Creo que es el pilar fundamental cuando estamos hablando de producir trigo en esta zona. Es decir, tenemos por un lado que considerar el riesgo de helada, ahí en el momento crítico del cultivo, que es cuando está por florecer, pero también no tenemos que atrasarnos tanto en fecha de siembra como para que no lo agarren los calores que normalmente pasan en octubre, digamos, que acelera el desarrollo, que los arrebata, digamos, es muy fino el hilo por donde se transita en la producción de trigo en ambientes como los nuestros.